Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La dedicación o la consagración de una iglesia es cuando se bendice esa iglesia y se la destina para el culto de Dios, se la consagra. Entre esas iglesias, la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, que tiene en su frente un cartel que dice Madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. La dedicación de esa iglesia se celebra en todas las iglesias del mundo. San Juan de Letrán es la catedral del Papa, es la más antigua de las basílicas cristianas. En ese lugar, hace 1600, 1700 años, ya se celebraba la Santa Misa. En cierto aspecto es más importante que San Pedro. Y el hecho de que la dedicación de esta iglesia se celebre en todas las iglesias del mundo, nos muestra la unión de toda la iglesia, de todas las iglesias, con la iglesia de Roma, es decir, con el Papa, con el centro, con la cabeza, con el corazón de la iglesia, con la cátedra de San Pedro, es decir, con el magisterio, con el maestro Pedro, que enseña a través de sus sucesores cuando nos transmite la palabra de Cristo. Vamos a pensar un poco en lo que significa dedicar o consagrar una iglesia. Algún día, Dios quiera que no falte mucho tiempo, vendrá el obispo aquí para consagrar esta capilla. Todavía faltan algunas cosas para hacer, ¿no es cierto? Electricidad, el techo, tal vez un altar nuevo, en fin, y una serie de detalles. Pero será consagrada. ¿Qué quiere decir que consagramos una iglesia? Dios es dueño del tiempo y Dios es dueño del espacio. Y así a lo largo del año hay tiempos que están consagrados especialmente a Dios. Son días santos. Pensemos en la Navidad, pensemos en los días de la Pascua, pensemos en las fiestas grandes de la iglesia. Son días en los que de una manera especial están consagrados a Dios. Él es dueño de todo el tiempo, pero Él quiso que hubiera algunos días en los cuales especialmente se le dedicaran a Él y se le rindiera culto. Dentro de la semana, el día especialmente consagrado a Dios es el domingo. Por eso es el día en que no se trabaja, es el día que nos reunimos en la misa. Tiene que ser un día donde estamos más cerca de Dios, un día donde nos acordamos de Dios más especialmente. Y si eso pasa en el tiempo, también en el espacio. Dios es dueño de toda la tierra y Dios está en todas partes. Pero Dios quiso tener aquí en la tierra algunos lugares que le fueran especialmente consagrados. Entonces, consagrar un lugar para Dios es entregarle ese lugar. Este lugar, antes, ¿qué había aquí? Había tierra, había pasto. A lo mejor en lugar de edificar una capilla se podía haber hecho acá, no sé, otra casa para que estuvieran los seminaristas o aulas. No, se hizo una capilla. Es decir, un lugar dedicado para Dios y que a partir del momento en que se lo consagre está exclusivamente para el uso de Dios. Solamente se puede usar para las cosas de Dios, para rezar, para que Jesús esté presente en el altar, para celebrar la misa, para escuchar la palabra de Dios, para rezar el rosario, para venir a encontrarse con Dios un momento. Una vez que está consagrado a Dios es solo para Dios. Solo para Dios. No se puede usar un lugar consagrado para Dios, ¿no es cierto? Una capilla no se lo podría usar para organizar acá adentro, qué sé yo, una comida o una fiesta, un baile, o tenerlo como depósito para guardar cajones o para guardar cualquier... No, es solamente para Dios. Es un lugar santo. Y entonces un lugar santo hay que respetarlo y usarlo para las cosas de Dios. Eso es lo que significa que consagramos, que dedicamos una iglesia. Que a Dios le estamos dando un lugar que es solamente para Él. Un lugar que es santo y un lugar donde nosotros cuando venimos nos hacemos santos, nos santificamos. Dedicamos la iglesia para Dios, la consagramos. Es un lugar sagrado, es un lugar bendecido. Y ese lugar consagrado, ese lugar bendecido que es la iglesia, es de una manera particular el lugar de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, como veíamos en la primera lectura, el templo de Jerusalén era el lugar donde Dios se hacía presente. Cuando los judíos terminaron de edificarlo, Dios lo cubrió con una nube brillante y eso fue el signo de que la presencia de Dios estaba allí.
Pero también cuando Jerusalén va a ser destruida por los pecados de los judíos, la gloria de Dios se retira del templo. Vuelven a construir el templo donde se hace presente la gloria de Dios. Pero cuando muere Cristo en la cruz, se rasga el velo del templo que cubría el lugar más santo de todos, el santo de los santos, donde el sumo sacerdote iba a rezar a Dios. Ya el templo de la vieja alianza no tiene sentido. La presencia de Dios aquí en la tierra es la presencia de Dios en Jesucristo. Jesús es el templo, por eso en el Evangelio, cuando habla del templo, habla del templo de su cuerpo. Es la prueba que le da a los judíos que le piden: ¿con qué poder estás haciendo estas cosas? Destruyan este templo, yo en 3 días lo voy a edificar. Y los judíos creían que hablaba del templo material, de las columnas, todo ese edificio que habían tardado más de 40 años en construir. Pero Jesús, nos dice el Evangelio, hablaba del templo de su cuerpo. Era una profecía de la resurrección. Destruyan este templo, el templo de mi cuerpo. Eso es lo que hicieron cuando lo clavaron en la cruz. Pero en 3 días lo voy a reedificar. Es decir, al tercer día Jesús resucitó. Su cuerpo muerto, su cuerpo martirizado, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo transparente, es un cuerpo divinizado. Esa es la prueba que Cristo les daba. Cristo es el templo. Cristo es Dios que se hace presente en medio de los hombres. Y Cristo hace también sus templos. Cristo está presente en medio del templo de una manera en la cual jamás tenía tanta fuerza la presencia de Dios en el templo de los judíos. En la iglesia, cuando entramos, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? No son las imágenes de los santos, o el techo, las paredes, o los bancos. No, lo primero que tenemos que mirar cuando entramos a la iglesia es hacia el sagrario. Es el lugar donde Jesús está presente, escondido en la hostia blanca. Ahora, todavía aquí no lo tenemos de una manera definitiva, pero tiene lugares allí donde está la Virgen. Es lo primero que tenemos que entrar, y allí está Dios presente. Por eso cuando entramos en la iglesia lo saludamos haciendo la genuflexión, es decir, doblando la rodilla hasta tocar la tierra. Es un gesto de adoración, por eso tiene que estar bien hecho, ¿no es cierto? Algunos algunos entran apurados a la iglesia, y entonces la señal de la cruz es como un garabato, ¿no es cierto? Y la genuflexión parece que uno se fuera a caer así, ¿no es cierto? No, adoramos a Dios, por eso la hacemos despacio, con la rodilla hasta tocar la tierra, porque reconocemos que aquello que está allí, en el silencio, escondido en el sagrario, en la hostia blanca, no es un pedazo de pan, no es solamente una cosa santa como las reliquias o como la imagen de los santos, es el mismo Jesús que está presente, verdadera, real y sustancialmente presente. Está con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, escondido en la hostia blanca bajo las apariencias del pan. El templo es un lugar santo, es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar de la presencia de Cristo. El templo es el lugar donde se celebra la Santa Misa, y en cada misa es el mismo Jesús el que viene sobre el altar cuando el Padre dice las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús se hace presente allí y nosotros lo recibimos en la comunión, porque nosotros también somos templos. Nosotros también somos como un templo, como una iglesia, como un lugar santo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra alma, cuando estamos en gracia de Dios, Dios está presente. Cuando un niño es bautizado y el agua del bautismo, el agua bendita del bautismo, borra las manchas del pecado heredado y lo hace hijo de Dios, ese niño es como un templo donde Dios está presente. Y somos templos del Espíritu Santo, y somos templos de la Trinidad Santísima cuando vivimos en gracia de Dios. Dios está en nuestra alma. Por eso el cristiano no tiene que pecar. No podemos ensuciar una iglesia, ensuciar un templo, tirar porquerías adentro de un templo. Y eso es lo que hacemos en nuestra alma cuando nosotros, por el pecado y por el pecado mortal, lo echamos a Dios. ¿Qué es lo que hace el cristiano que peca mortalmente? Es como si en lugar de tener a Cristo adentro de la iglesia, qué sé yo, largara una piara de chanchos adentro de la iglesia, llenos de barro, ensuciándolo todo. Eso sería profanar la iglesia.
Eso es lo que hacemos cuando pecamos. En ese templo de Dios que somos nosotros, que es nuestra alma, dejamos entrar la inmundicia del pecado y dejamos entrar las trampas y las mentiras y las porquerías del demonio. Por eso nosotros tenemos que respetar nuestra alma y nuestro cuerpo como cristianos y no mancharlo, no ensuciarlo con el pecado. Es un lugar santo, hemos sido consagrados a Dios en el bautismo. Y somos un templo de Dios también porque en la Santa Comunión lo recibimos a Jesús. Y a Jesús tenemos que recibirlo con el alma limpia de toda mancha de pecado. Y nosotros tenemos que vivir limpios de toda mancha de pecado para poder ser dignos de recibir al Señor, para que Él se quede en nuestra alma, para que nunca se vaya, para que nuestra alma sea una cosa santa, siempre una cosa digna del cielo. Somos templos del Espíritu Santo por el bautismo, somos templos de Jesús cuando lo recibimos al Señor en la comunión. Pensemos un poquitito en esto. Y cuando venimos a misa, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a confesar nuestros pecados en el sacramento de la confesión, ¿qué es lo que hacemos? Venimos a limpiar el templo para que Jesús pueda estar siempre en nuestra alma. Y cuando venimos y nos acercamos a recibir la comunión delante del altar, estamos recibiendo a Jesús, estamos haciendo más fuerte, más limpio, más hermoso ese templo vivo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma. Pidámosle a Jesús que nos ayude a entender esto, para que siempre podamos, al acercarnos al templo, a la iglesia de piedra, de ladrillo, de cemento, pero que sin embargo es la casa de Dios donde Jesús está presente, para que siempre nos acordemos de que nosotros también somos y tenemos que ser templos del Señor en nuestra alma. Pidámosle a Jesús que nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Pidámoselo sobre todo por medio de la Santísima Virgen. Ella es el primer templo de Dios en la tierra. El templo de los judíos donde Dios estaba presente era un templo de piedra y material. Pero Dios quiso elegirse un templo vivo cuando vino aquí a la tierra. Y cuando el ángel le anuncia a la Virgen Santísima que Dios la ha elegido para ser su madre, y la Virgen Santísima inclina la cabeza y obedece a las palabras de Dios, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí tu voluntad, en ese momento el Espíritu Santo obra en ella y Jesús se hace presente. Dios se hace presente en el interior de la Santísima Virgen. Ella es el templo vivo que llevó en su cuerpo y en su alma durante 9 meses al autor de la vida. Es el lugar de la presencia de Dios en el mundo. Y porque Dios se hizo presente en las entrañas de la Santísima Virgen, nosotros fuimos salvados. Fuimos salvados del pecado y del demonio y del infierno, y nosotros fuimos resucitados a la vida divina, y nosotros podemos también ser templos de Dios y lugares de la presencia de Cristo. Podemos ser santos y santificados, podemos aspirar a estar un día en ese templo donde se canta la alabanza para siempre a Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima inclinó la cabeza y aceptó la misión que Dios le daba y quiso ser el templo donde Dios se hiciera presente en el medio de los hombres. Que ella nos ayude a entenderlo y que ella nos ayude a vivirlo. Que ella, que supo ser el mejor templo humano para la presencia de Dios, nos ayude también a ser templos, si no dignos, al menos lo menos indignos posible de que el Señor esté en nuestro corazón y en nuestra alma.